Perdón. Ok, ya estamos grabando. Muy buenas noches a todos, bienvenidos, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por regalarnos ese espacio maravilloso de sus vidas para poder compartir este conocimiento tan lindo. Con Fernando ya nos habíamos visto en una anterior teleconferencia con Alfonso. Me conocí en la conferencia anterior, así que hemos estado como entrelazados. Yo creo que el próximo va a ser Fernando. De todas maneras, pienso que es muy importante porque todos y cada uno de nosotros tenemos grandes conocimientos, grandes capacidades, grandes talentos, y de eso se trata, de dar lo mejor de nosotros. Básicamente quiero hablar de nuestro objetivo principal, del por qué nosotros estamos el día de hoy aquí y para qué estamos aquí. Como el título de la conferencia lo dice, rediseñando procesos de actitud frente al cambio, significa que cuando nosotros tenemos algo que cambiar, pues de pronto tenemos actitudes que rediseñar, ¿verdad? Y todo esto va a estar aplicado el día de hoy a nuestro proyecto de vida. Entonces, cuando hablamos de proyecto de vida, hablamos de un whole, de algo completamente que integra una serie de cosas como vemos allí. Cuando hablamos de proyecto de vida, no solamente hablamos de la parte profesional o de las actividades que realizamos nosotros a nivel de negocios, pero también estamos hablando de nuestra vida social, estamos hablando de la familia, de nuestra pareja, estamos hablando de salud, de cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo cuidamos nuestra mente, cómo cuidamos nuestro espíritu, ese crecimiento personal, esas relaciones interpersonales que desarrollamos, esa contribución a una sociedad, a una familia, a un grupo pequeño, grande, mediano, como quiera que sea, pero cualquiera que sepa que la vida es un complejo de una serie de pequeñas cosas, y que a mí me encanta la rueda de la vida, porque al hablar de la rueda estamos hablando que las ruedas tienen que girar, y para poder que una rueda gire tiene que estar cada una de sus partes, tienen que estar en completo equilibrio y armonía para poder que esa rueda se desarrolle como tiene que ser. Entonces, el día de hoy verdaderamente lo vamos a enfocar a ese proyecto de vida, todo lo que contiene nuestro proyecto de vida, lo vamos a enfocar frente al cambio. ¿Cuáles son nuestras actitudes frente al cambio? Y vamos a hablar no de cada una de esas áreas, sino que vamos a hablar de cómo este tema de actitud frente al cambio va a aplicarse en todas y cada una de estas áreas. Quiero hacer una pequeña presentación. Soy María Carolina Albán, ya ustedes me conocen, soy directora del Centro Educativo Internacional de Desarrollo Integral, una investigadora incansable del comportamiento humano, pero específicamente en la parte de nuestra relación con nuestro Creador, con la naturaleza divina, porque pienso que todo parte de allí y hacia allí vamos. He escrito libros, dentro de los que se destacan Encuentro con Dios, ya tengo 3 ediciones del mismo libro, o sea que no me canso de hablar del mismo tema. Y básicamente pues todo lo que hago, mis artículos, mi blog, mi página web, está desarrollado a través de mi carrera, que es la música. Entonces yo utilizo la música como una herramienta de crecimiento y desarrollo en nuestro proyecto de vida, y esa es como la visión y la misión que tengo dentro de lo que realizo. Pero el día de hoy el centro educativo tiene un invitado supremamente especial, que es Alfonso de Jesús Vanegas. Él se identifica o se define como un ser humano en continuo crecimiento, quien al adentrarse en la experiencia de vida como en su continua inquietud por el conocimiento, aprende poco a poco a encontrar el significado de reencontrarse consigo mismo y declarándose así un aprendiz permanente. Hace de cada día una nueva experiencia, de cada reto una opción de aprendizaje en la que con la evidencia de la ciencia y el poder que se manifiesta superior a esta, agradece a Dios la oportunidad de cada amanecer para escribir un nuevo capítulo en la existencia, compartiendo con el mundo lo mejor que este ser le ha sido entregado.
Como ustedes pueden ver, tanto Alfonso como yo tenemos algo en común y es el ser humano. Esa es la parte que a nosotros nos interesa, la parte que nos preocupa y la parte que nos ocupa. Y cada uno dentro de su área, él dentro del neurocoach, yo dentro de la música, pues sencillamente estamos compartiendo nuestros conocimientos, nuestras experiencias de vida. Así que los dejo con Alfonso. Alfonso, bienvenido. Gracias por haber aceptado mi invitación. De verdad que para mí es un honor tener ese ser humano hermoso que eres y que he podido conocer a través del desarrollo de esta teleconferencia. Entonces, bienvenido y te dejo entonces la palabra a ti. Bueno, muchas gracias. Qué alegría estar haciendo parte ahora de este proyecto. Y entraremos de una vez, como dicen, manos a la presa. Entonces vamos a hacerla aquí el compartir. Agradezco si me regalan una vocecita y me dicen si el compartir de la pantalla ya lo tienen allí. ¿Ok? Bueno, sería interesante, espérate a ver si logro ubicar por aquí la pantalla para que no nos vaya a bloquear aquí esta parte. Ahí creo que estamos viendo bien. Bueno, los invito a tener la siguiente reflexión. Miren el título, lo poderoso que es. Hay 3 palabras en especial que resaltan allí: procesos, actitud y cambio. Pero voy a rescatar otra: rediseñando. ¿Por qué rediseñando? Cuando hablamos rediseñando quiere decir que algo ya está diseñado y simplemente estamos haciendo un replanteamiento. Con ese contexto quiero hacer una analogía. ¿Hace cuánto se inventó la rueda? Hace bastante, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿cuántas aplicaciones tiene la rueda? Sigue siendo algo que día a día a alguien se le ocurre hacer diferentes combinaciones para crear un nuevo uso, una nueva aplicación. En ese sentido, entonces, yo los invito a que me permitan compartirle mi contexto de la interpretación de la actitud frente al cambio. Para abordar entonces el tema, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a disfrutarlo, vamos a gozarnos ese material de la siguiente manera. Es bien poderoso. Vamos a dividirlo en 3 capítulos, en 3 partecitas. La primera de ellas va a ser experimentando e interpretando, como aclarando conceptos. Esa va a ser la primera parte. Una segunda parte va a ser conociendo cómo funciona el cerebro y qué recursos tenemos. Y cerramos con compartiendo la importancia de actitud, poder de un pensamiento y los hábitos. Lo que estoy haciendo en este momento es dándole a sus cerebros certezas. Les estoy dando hacia dónde vamos y eso elimina un poco la ansiedad. Estoy aplicando algo de lo que he aprendido. Soy un aprendiz permanente de esta historia que me apasiona, como son las neurociencias aplicadas ahorita al coaching. Muy bien, entonces, experimentando e interpretando. Les voy a pedir lo siguiente. Si tienen un reloj puesto en una mano, les invito en este momento, por favor, cámbienlo de mano. Si no tiene reloj y tiene un anillo, por favor, cambie el anillo. Excelente, María C. Oye, y se me olvidó, valga la cuña, agradezco a María Carolina del Centro Educativo Internacional de Desarrollo Integral en Sarasota, Florida, por tenerme como invitado el día de hoy. Es un honor, y con estos invitados que por allá le doy la bienvenida a Lucy. Quien llegó por ahí es Lucía Acosta, es también una coach profesional y es una excelente profesional y negociante. Ya la conoceremos. Entonces, el primer capítulo, experimentando e interpretando. Primer paso, por favor, cambiar reloj o cambiar anillo. Algo hagan que genere algo diferente. Vamos a empezar entonces con una pregunta poderosa. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Cómo suena eso en tu cabeza? Fíjate que lo usual cuando nosotros respondemos ante algo es con los porqués. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y el por qué siempre nos lleva al pasado o a una justificación. Mientras que el para qué está enfocado hacia el futuro, hacia opciones, hacia una actitud que debemos tener frente a las cosas. Fundamento mucho de esto con un gran escritor, conferenciante que tristemente se nos fue, Wayne Dyer, el cual nos hablaba del poder de la intención.
y los invito a que tengan en cuenta dentro de sus lecturas a Wayne Dyer. Hay inclusive videos de él preciosos que yo creo que nos aterrizan un poquito en la vida sobre esto. Bueno, pero diciendo y haciendo vamos a aplicar algo de neurociencias. Los voy a invitar en este momento a que por favor coloquen sus dos índices frente a ustedes, los puños cerrados frente a ustedes, como lo voy a mostrar en esta toma. Voy a activar, a ver si puedo activar la cámara aquí, o voy a dejar el video nomás. Índice de cada una de las manos. Con la mano derecha vamos a girar el índice sobre el índice de la mano izquierda. Háganlo, por favor. Muy bien, María Carolina, Lucy. Ya Lucy es una experta, por allá creo que lo está haciendo. A Fernando me gustaría verlo. Yo creo que aguantamos en este momento que activemos la cámara. Muy bien, Fernando, por ahí apareció un momento. Pidi está de incógnito. Ok, mano derecha está girando sobre la mano izquierda. Se nos está adelantando. Ok. Por favor, cierren los audios, solo el video para que no tengamos ese feedback que tenemos allí. Ok. Entonces, mire cómo sigue el ejercicio. Ahora vamos a hacer lo contrario. La otra mano, perdón, aquí me subí. La otra mano va a hacer el mismo movimiento, pero en sentido contrario. Esta va hacia la derecha, esta va hacia la izquierda. Ok. El reto ahora es, vamos a hacerlo de manera simultánea. Con la mano derecha vamos hacia adelante y con la mano izquierda vamos hacia atrás. A ver, María Carolina, te estoy viendo. Pide qué pasó. Estamos locos, Lucas. Y Fernando, no sé si fue que le dio un yello intentando hacer el ejercicio, pero se me perdió por ahí de cámara. Bueno, pero eso hay que probarlo. Aquí veámoslo en ejecución. Mira, aquí va uno hacia adelante y uno hacia atrás y puede hacerse hacia un sentido o puede hacerse en otro sentido. ¿Ok? Con ese ejercicio, ¿qué acabamos de evidenciar? Con ese ejercicio que acabamos de hacer. Que no nos las sabemos todas. Es la primera conclusión. Creemos que sabemos manejar nuestras manos. Y cuando hacemos un simple ejercicio de coordinación de motricidad, se nos vuelve un caos la cabeza. No podemos coordinar un simple movimiento de la mano hacia adelante y el otro hacia atrás. La moraleja del asunto es que todos los días estamos en capacidad de aprender. No quiere decir que si no lo hacen ahorita no van a poder. Con seguridad van a aprender a hacerlo. Pero eso requiere un entrenamiento. ¿Ok? Ya más adelante les haré énfasis sobre ese aspecto. Siguiendo con bueno, y les voy a dar un abrebocas aquí. Este va hacia adelante, este va hacia atrás. Van ahora de manera simultánea. Y luego los giramos en sentido contrario. ¿Ok? Sí se puede, sí se puede. Y por ahí hay otro que más adelantico les iré combinando. En ese sentido, entonces, quiero que analicemos la siguiente gráfica. Ya hicimos un ejercicio de motricidad, es decir, obligaron a mover tendones, músculos y su cerebro intentó coordinar. Pero ahora los voy a invitar a que mentalmente hagan el seguimiento de estos piñoncitos. Les agradezco que me la escriban ahí a María Carolina, yo no tengo la visual. Me digan en un minuto si esa caja se abre o se cierra. Invito a que cada uno haga el ejercicio y me digan si esa caja se abre o se cierra. Y le escriban ahí en el chat a Carolina. Se abre, se cierra, lo que concluya. $30 segundos. 10, 9, 8, 7, 6. Bueno, veamos qué respuestas encontraron. ¿Ya recibiste alguna? ¿Alguien te comentó algo, María C? 2 dicen se abren, 3 dicen se abre, incluyéndome a mí. Falta alguien que no ha escrito. Ok, bueno. Pero miren 3 entonces. Dicen que se abre. Ok, perfecto. Agradezco entonces el que se hayan vinculado con el ejercicio. La respuesta sí es, se abre.
Pero ¿qué ocurre? ¿Qué quiero rescatar de este ejercicio? Primero, estamos haciendo que nuestro cerebro entre a ser parte de, no sea un espectador, sino sea un protagonista del tema que estamos tocando. Esa es la primera intención de haber colocado esta imagen. Esta imagen le respeto sus derechos de autor. Esto es publicado por esta firma Olsin y como tal la he publicado. Pero quiero hacer énfasis de aquí en esto. Recuerden que la frase que iniciamos es rediseñando, y aclaramos el por qué rediseñando, y la otra palabra dice procesos. Muy bien, un proceso no es más que la suma de pasos que una vez cumplidos dan un resultado final. Estamos. Pero ¿qué pasa si uno de estos pasitos que estamos viendo aquí cambiara? Todo el proceso podría verse afectado y el final, el resultado, podría cambiar. Ese es el término de procesos bajo el criterio que quiero que hablemos el mismo lenguaje. Muy bien, fíjate que no dolió. Esa parte de sensibilización ya la quemamos y entramos de una vez a la segunda parte, conociendo cómo funciona el cerebro. Alfonso, discúlpame un momentito. Pidi tiene la mano levantada, no sé si quiere decir algo o si fue que se le levantó la mano. ¿Tienes algo que preguntar? ¿O fue por ahí? Fue un accidente. Ah, ok, perfecto. Vamos a hacer la dinámica de que cualquier pregunta las hagamos al final o si tienen algo me escriben por el chat y yo le digo a Alfonso, ¿ok? Perfecto, yo creo que sí, poniéndonos de acuerdo en las reglas del juego, todos vamos haciendo el aporte. Pero Pidi, esas equivocaciones y a veces le enseñan a uno cositas, es interesante, no te preocupes. Bueno, el segundo paso es conociendo cómo funciona el cerebro y qué recursos tenemos. ¿Por qué quiero tener ese contexto? Para que abordemos el tema de la actitud teniendo un antecedente, conociendo algo de una manera, sacando la ciencia, las neurociencias, a algo más digerible, algo que para todos sea un poco más manejable. Pregunta, y espero que me confirmes allá, María Carolina, la respuesta. Pregunta, ¿usamos todo el cerebro? Alguien dice sí, alguien dice no. Escríbale a María Carolina y me llega la respuesta. La pregunta es, ¿usamos todo el cerebro? ¿Qué respuestas encontramos? No, dice Fernando. No. Todos estamos de acuerdo. Ok, excelente. Pues mira que esto pasa hasta en las mejores familias. Todos creemos que no. Y resulta que los últimos avances que se han dado en neurociencias han evidenciado que usamos todo el cerebro, con una aclaración. No al mismo tiempo. Los últimos estudios de neurociencias han evidenciado como una bombillita más o menos de 60 watts, por dar un referente. Y solo puede tener encendidos el 2% de sus bombillitos, traducido bombillitos a neuronas. Quiere decir que si tengo 2 bombillitos, 2 neuronas activas, para prender una tercera, debo apagar una para que la otra funcione. ¿Me hago entender? Entonces, lo último en neurociencias, que les paso como novedad de lo que hay en lo más reciente en estudios de neurociencias, es que sí utilizamos todo el cerebro. La aclaración es que apenas utilizamos el 2% al mismo tiempo. Es bien interesante, uno diría, pero el 2%, caramba, es bien poquito, entonces estamos como subutilizados, pero es que 2% son billones de conexiones neuronales llamadas sinapsis, y con ello existen los genios de hoy en día y con eso hacemos lo que hacemos. Pero es algo que va cambiando día a día, pero es interesante tener esa claridad en esos aspectos. Miren esta pregunta tan poderosa. ¿Quién soy yo? Esto es una pregunta hasta filosófica. Esto tiene una profundidad enorme. Pero los voy a invitar a lo siguiente. ¿Con cuál de estas dos figuras se identifican? ¿Con la de la izquierda o con la de la derecha?
¿Qué respuestas tenemos? A ver, vamos a ver qué dicen acá en el chat. María, estoy en el móvil y no puedo no me da. ¿Quieres dar la respuesta? ¿Sí? Pero oral. Dice con el bodoque. Fernando, ¿quién es el bodoque? ¿El niño? No conozco la expresión, pero Sí, sería yo tampoco. Para mí bodoque es una persona grandota, gordota y ese pedacito. Estamos aprendiendo actitudes frente al cambio. Nuestros lenguajes son diferentes. Chévere. Bueno, excelente. Tenemos gente de México, de Estados Unidos, de Colombia. Entonces cada uno tiene su manera de expresarlo. Bueno, agradezco esta expresión y ahorita no la aclaran, pero miren que lo más habitual podría ser identificarnos con este ser humano que es un bebé. Para información de ustedes, este es mi nieto y es el motor de mi vida, es el motor de la lucecita en el camino que tengo hoy en día. Pero cuando miramos esta imagen de la derecha, probablemente hasta se nos parece a una imagen de ciencia ficción, de esas películas de Depredador o de cosas así, que viene un extraterrestre, tiene unas mandíbulas por aquí, algo extraño, ¿verdad? Pues bien, esto que ven aquí a la derecha es un ser humano como usted o como yo. Aquí está el cráneo, aquí están las cavidades oculares y esta es la médula espinal. Tiene historia esta imagen y es que aquí esto que ven aquí, que estoy señalando, estas son las vértebras cervicales. Aquí en la quinta vértebra cervical hay una fractura. Este personaje sufrió una fractura en la quinta vértebra cervical con un agravante cuando el neurólogo le notificó. Puedes quedar cuadripléjico o se pudo haber matado. La historia de esta imagen es bien poderosa y la tengo aquí porque ese personaje soy yo. Sufrí un accidente hace unos 2 años y medio y casi me mato. Y de eso tengo este recuerdo. Y a partir de allí, cuando quedé en la silla de ruedas, no quedé en la cama, me inmovilizaron y sentí que la vida me cambió. Sentí un momento que iba a quedar posiblemente postrado en una silla de ruedas para el resto de mi vida y me proyectaba qué voy a hacer ahora. Es un golpe fuerte, es una situación que uno no se espera que llegue a pasar, pero esto tiene una cantidad de experiencia de vida que me movió al piso. Entonces lo más habitual es que a veces nos identificamos con esta, pero pueden haber muchas formas en nuestro yo para identificarnos. Y si le preguntáramos a mi amiga Pidi, con seguridad ella nos ampliaría otro contexto que seguramente después tendremos la oportunidad de ampliar. Bajo esa analogía, quise ponchar esta imagen. Espero que ponchar sea entendido por todos. Quise mostrar esta imagen. Yo tengo un vehículo, alguien tendrá una bicicleta, una moto, una patineta, y andando con el vehículo alguna oportunidad sentí un ruido en él. Y me propuse con un familiar desarmar el motor. Aquí está el motor, lo bajamos completamente. Aquí están las culatas, aquí vienen las válvulas, aquí está el clutch, el cigüeñal. Lo desbaratamos, desarmamos pieza por pieza. Este personaje que ven aquí soy yo, este de la brochita soy yo. ¿Por qué quiero tomar esta analogía? Porque esto me permitió a mí, ese medio que empleo, que es el vehículo de transporte, poder comprender qué sonido tiene y cuál es su estado, y me da tranquilidad cuando yo me desplazo y tengo un mejor criterio para en un momento determinado poder actuar si escucho algo porque conozco su motor y sé que podría estar fallando. Esa misma analogía entonces la llevo a nuestro cerebro. Nosotros tenemos un vehículo y es nuestro cuerpo, y ese cuerpo tiene un cerebro. Y de hecho les paso una noticia, no tiene uno, tiene 3 cerebros. Es un datico bien interesante. Se llama el concepto del cerebro triuno. Paul MacLean en 1990 comenzó a popularizarlo y mucho antes hubo otros que ya venían dando este indicio. Sin profundizar mucho en ello, voy a hacer referente a los 3 cerebros. Uno que se llama el cerebro primitivo o el cerebro reptiliano, que tiene una antigüedad de 500 millones de años. El otro es el cerebro límbico, que es el que maneja las emociones. Y por último, el más reciente, de 100.000 años, es el neocórtex. Esos 3 cerebros los tenemos todos los seres humanos. Aclaración con el primitivo: es el que gobierna todos los instintos de conservación. Es la reacción inmediata, el que nos hace dar muchas veces una
reacción en lugar de una respuesta. A veces cuando algo nos golpea o algo nos dicen y se nos va la lengua y decimos o hacemos cosas, decimos sin pensar que después nos estamos arrepintiendo de ellas. Algo pasó y es que el cerebro primitivo actuó y hubo un instinto y respondimos. Perdón, dimos una reacción, no una respuesta. Para la respuesta se requiere ya tomarse un momentico, calmarse. Esa famosa historia de cuente hasta 10, ¿sí lo han escuchado? Respire profundo. Esa es la metodología que las neurociencias han venido encontrando sobre eso. Contextos. Hay que diferenciar entre mente y cerebro. Si tomamos la analogía de este computador tiene unos programas. El que tenemos ahorita es una plataforma que nos permite comunicarnos. Eso es lo que llamamos software. Pero igual puede tener un programa de contabilidad, un programa de dibujo, un programa, qué sé yo, de algo específico para lo cual se programa ese computador. Ese es el equivalente a nuestra mente. Mientras que el cerebro, la parte dura, es lo que a nivel de sistemas llamamos el hardware. Entonces, aclaración, es diferente hablar en el contexto de neurociencias y de otras disciplinas. Mente son los programas, el software. A nivel de nuestra mente serían nuestras ideas, pensamientos, sentimientos y emociones. Mientras que el hardware es la parte física, o sea, las células, el cableado de neuronas, lo que es palpable y lo que es visible. Quienes conocen algo de sistemas hablan de una cuestión que se llama lenguaje binario, ceros y unos, con lo cual maneja un computador. El cerebro también tiene una expresión lenguaje binario, que son pensamiento y lenguaje, y ya ampliaré un poquito la información sobre eso. Otro dato interesante del cerebro, una expresión que se llama neuroplasticidad. Y es la capacidad que tiene el cerebro de reformarse, de reconstruirse según un estímulo externo o interno. Un estímulo externo, un accidente, por ejemplo, hizo que se perdiera parte del cerebro. Se ha evidenciado en ciertos accidentes por medio de las neurociencias que hay células que entran a compensar y a reestructurar muchas veces parcial o en cierto grado lo que se perdió físicamente. Me explico. Si golpearon una parte del cerebro que dañó una parte motora o el centro del habla, lo que ocurrió físicamente se manifiesta en el comportamiento del individuo. Pero la neuroplasticidad permite que se reconstruyan ciertas conexiones que se perdieron. Y esa es una de las magias que tiene el cerebro. De allí quiero resaltar también otra cosa. El cerebro es el único órgano que no envejece con la edad. El cerebro es el único órgano que no envejece con la edad. Eso es mágico. Porque fíjate que el concepto que teníamos anteriormente era que deje así. Si usted ya tiene tanta edad, ¿para qué se pone? Ya eso es para los muchachos. Eso no se atreva. Usted ya se quedó así. Son frases que nos matan. Textualmente aniquilan neuronas en nuestro cerebro. Ya hablaremos de eso con el poder de un pensamiento. Pero quiero resaltar que el cerebro tiene la capacidad de, si lo ejercitamos como un músculo, de tener vitalidad y funcionalidad a lo largo de la vida. De hecho, se dice que inclusive después de los 50 se pueden alcanzar niveles muy grandes si hay un estímulo adecuado. Y un último concepto que quiero tocar y es el de las neuronas espejo. Si nos hablan de un espejo, quiere decir que nos miramos y hay un reflejo, ¿verdad? Esa es la interpretación que viene a nuestro cerebro con espejo. Pues bien, resulta que en el ser humano hay comportamientos que hacen que copiemos lo que vemos. Hay un experimento que se hace con monitos que tomé esta imagen. Aquí tengo el link del cual salió esta imagen. En el que un monito de laboratorio se le saca la lengua. Y el monito con su cerebro mamífero. Alguien abrió el micrófono. Ya. Ok. Entonces, el cerebro de este animalito, el cerebro mamífero, tiene ya neuronas espejo. En el ser humano, esas neuronas espejo se encuentran en el área de Broca, en la corteza parietal.
Pero ¿qué es lo bonito de eso? Es cómo nosotros reaccionamos. Please. Cómo nosotros reaccionamos cuando vemos algo y nosotros reaccionamos de manera simultánea. Me explico un ejemplo. ¿Les habrá pasado cuando alguien en la sala bosteza y ese bostezo se pega, se transmite de alguna manera, resultamos haciendo lo que la otra persona, ese bostezo que se transmitió en nuestro campo visual, nuestro cerebro lo copió? O que alguien comience a reír y se va contagiando, se va contagiando, se va contagiando. Hay una cantidad de variables que inciden, pero la expresión es neuronas espejo. Tendemos a ser a imitar, el cerebro tiende a imitar lo que está en su entorno. Esta frase de nuestros padres, dime con quién andas y te diré quién eres, ahora las neurociencias le hallan una gran explicación. Esa maquinita entonces que se llama cerebro, aquí está comparada con el motor del vehículo, tiene una célula básica que se llama una neurona, tiene un bracito que se llama un axón y aquí tiene unas terminaciones que se llaman dendritas. ¿A dónde va esa explicación? Será el continuará, porque ahorita va a darnos un intermedio María Carolina que va a complementar mucho la idea que quiero desarrollar a continuación. Entonces, María Carolina, te doy allí el compartir de pantalla. Ok, gracias. Voy entonces aquí. ¿Me hacen por favor alguna seña cuando ya estén viendo la pantalla? Afirmativo. Bueno, le pido a la persona que entró, nueva, no sé quién es, no tiene nombre, que por favor mantenga su micrófono cerrado, si no me voy a tener que ver con la penosa de bloquearlo porque nos está interrumpiendo nuestro trabajo. Ok. Ya. ¿Me están escuchando bien? Sí. Ok. Bueno, dentro de todo lo que nos ha hermosamente compartido nuestro amigo Alfonso, yo quiero complementar algo muy interesante que lo practicamos desde la consejería clínica pastoral y el conocimiento del ser humano desde la psicología cristiana, y tiene que ver con nuestro temperamento, nuestro carácter y nuestra personalidad. ¿Por qué razón quise como dar pie frente a lo que viene a dentro de la conferencia de Alfonso? Porque realmente ese entendimiento y esa capacidad que tiene nuestro cerebro de llevarnos a un conocimiento más amplio de nuestro ser interior es lo que nos permite tener claridad frente a esto, y basado en la premisa de la renovación de entendimiento para conocer la voluntad agradable y perfecta de Dios, vamos a comprender y a tener un poquito de claridad frente a estas tres áreas, así como él hablaba de los tres cerebros, de esas tres áreas de nuestra vida. El temperamento es nuestro sello personal, es aquello con lo que venimos genéticamente, es el ADN, lo que venimos, las huellas digitales a través de las cuales somos seres únicos e irrepetibles, somos personas que por más de que tengamos similitudes frente a otras personas, el molde es único para cada uno de nosotros. Es nuestra herencia biológica, representa la influencia de la naturaleza física codificada y por lo tanto es muy difícil de cambiarla. Sí es posible modificar ciertos comportamientos y patrones que vienen desde nuestro temperamento, pero realmente tiene que haber un trabajo neurológico, un trabajo de mente, un trabajo de conocimiento muy amplio para poder crear hábitos diferentes y poder cambiar esos sellos, esas características biológicas genéticas a través de que de pronto no nos sirven. A manera muy somera, muy pasado por encima, quiero decir que se conocen dentro de la psicología clínica pastoral
se conocen 4 temperamentos que son el sanguíneo, más que todo es la persona alegre e indisciplinada. Si ven, tienen una característica positiva y una característica débil, que el trabajo es mirar cómo vamos a mejorar esa parte. El melancólico es una persona idealista, perfeccionista, pero en el área, en la otra cara de la moneda, suele ser una persona depresiva. El colérico es una persona dominante, es un líder, pero en el otro lado es una persona que puede ser bastante atropelladora frente a las decisiones u oportunidades de otras personas, porque el líder quiere siempre hacer lo que él dice o como él lo dice. Es una persona muy segura de lo que quiere y lo que hace. Y el flemático es una persona tímida y que en la parte negativa puede tender a ser perezosa. El flemático, dentro de su timidez, es apaciguador, es una persona que siempre está equilibrando, armonizando, siendo como el intermedio entre los otros bandos. Pero como ustedes pueden ver, estas características, a pesar de que son generales, ustedes pueden encontrar dentro de su temperamento que pueden tener en diferentes áreas, como hablábamos al principio en la rueda de la vida. Dentro de mi proceso espiritual yo puedo ser sanguínea, pero dentro de mi proceso de pareja, relación, puedo ser flemática. Entonces, no todas las personas o son sanguíneas o son coléricas o son flemáticas, sino que dentro de sus 8 áreas de la rueda de la vida pueden tener combinaciones de estos temperamentos y por eso reaccionamos de manera diferente, e incluso cuando tenemos que hacer cambios en nuestra vida, reaccionamos de manera diferente. Cuando vamos creciendo, todo esto, como hablábamos, viene de una manera biológica, genética, o sea que eso nace con nosotros. A medida que vamos creciendo, vamos teniendo un aprendizaje que viene con un concepto. Entonces, ¿cuáles son esos aprendizajes? Los aprendizajes culturales, los aprendizajes familiares, las tradiciones, el país, el lenguaje, la educación, de donde nos formamos, la cultura. Ustedes saben que todas las culturas tienen diferentes características y comportamientos. Entonces, realmente el carácter es una forma de ser adquirida que puede ser verdaderamente modificada. Y está más dada sobre las normas sociales que nos rodean y son conductas aprendidas que realmente son totalmente modificables, y por eso estamos trabajando la parte de nuestra mente dentro del neurocoach para saber cómo podemos utilizar estos conocimientos para nuestros procesos de cambio, ¿verdad? Aquello que necesitamos cambiar. Ahora, la personalidad es el conjunto de características o patrones que diferencian a un individuo de otro y que implica el comportamiento, sus emociones, sus actitudes y sus hábitos. Es decir, la personalidad es como la migración del temperamento y el carácter. La personalidad ya la adquirimos en nuestra parte adulta cuando podemos ser realmente quienes somos o ponernos máscaras para ser realmente las personas que queremos que los demás vean de nosotros. Entonces, en ese punto donde nosotros adquirimos una personalidad, y casi siempre tiene que ver la personalidad que adquirimos frente a nuestro desarrollo, sobre todo profesional, porque muchas personas, yo creo que a ustedes les ha pasado, que pueden tener una personalidad cuando están en el trabajo, pero cuando llegan a la casa son completamente diferentes. Quiere decir que el temperamento es más fácil que los de la casa lo conozcan porque saca ese ser real, esa persona realmente que es, pero afuera necesitamos siempre ponernos el dress de quienes queremos que los demás nos vean. Entonces, basado en esto, aunado a esas 8 áreas de nuestro proyecto, de nuestro proyecto de vida, queremos aplicar ese conocimiento que Alfonso nos está regalando de las neurociencias y el neurocoach. Me pareció muy interesante complementar esta parte, porque así como él estaba hablando de cómo está nuestro cerebro configurado físicamente, pero también el software, la mente, así es muy importante que sepamos que nuestro ser es un todo
que también tiene esas áreas, como decir cuando hablamos del cuerpo, la mente y el espíritu, cuando hablamos de temperamento, carácter y personalidad, y es bien interesante el número 3, casi siempre estamos hablando del triuno, ¿no? Entonces, esa era la parte que yo quería acotar en esta mitad para darle pie a lo que viene con respecto a la conferencia que tan amablemente Alfonso nos está regalando el día de hoy. Muy bien, María Carolina, te agradezco mucho el aporte. Saludo a César, que por aquí bien veo que nos llegó hace un momento. Fernando ya lo veía. Luchi, por favor, por allá, y se la conocía, y hay alguien que aparece como home y usuario, no sé quiénes son. Bueno, permítanme para retomar y volver a hacer esas conexiones, voy a invitarlos ahora a lo siguiente. Coloquen sus dos puños frente a sus caras. Ok, muy bien. De la mano derecha van a sacar el dedo índice. Muy bien. De la mano izquierda van a sacar el dedo meñique. Hasta ahí vamos bien. Entonces, miren la invitación tan simple que es. César, ubica que te quede en el campo visual de los puños. Que te quede frente a ti, no importa que te dé, sino que tu campo visual detecte los dos puños frente a ti. Así como está Fernando, así como está. Ok. Luchi, no he visto tu posición de combate, por favor. Ahora, ¿qué hay que hacer? María Carolina, solo veo una mano. Ok. Índice. Ok, mire lo sencillo. Vamos a hacer cambio de luces. Entonces, el que era índice, ahora es meñique. El que es meñique pasa ahora a ser índice. El que es índice pasa a ser meñique. El que es índice pasa a ser meñique. Entonces, vamos a comenzar a hacer este cambio de luces. A César se le disparó otro que es un accidente ya de... eso suele pasar. Pero el reto es... María Carolina salió con el rockero, queremos rock, algo así. ¿Okay? Pero quiero mostrarles con esto algo tan simple como esto, miren. Simplemente es ese cambio que se hace aquí. Ahora, ese es el nivel 1. Voy a invitarlos a que hagan esta posición ahora. Igual, índice en una mano, meñique en la otra. Inténtenlo. Índice en una mano, meñique en la otra, frente a ustedes. La mano derecha va a girar sobre la otra. La mano izquierda va a hacer giro en sentido contrario. Entonces va una hacia adelante y otra hacia atrás. ¿Qué pacho, pacho? O se van ambos para adelante o se van ambos para atrás, como le está pasando a César, que lo estoy viendo allí. A ver, Fernando, van los dos hacia adelante, van los dos hacia atrás. No es tan fácil como parece. No es tan fácil. Yo voy a intentarlo, mira. Estoy esta hacia adelante y esta hacia atrás. Simultáneamente. Y le puedo invertir el giro, mira. Y un nivel 2, aparte de hacer esto, vamos a hacer esto. Entonces, este se mueve y cambia sus dedos y podemos invertirlo. Bueno, con ello, ¿qué quiero compartirles? Resulta que el cerebro es algo que se puede entrenar. Lo que estamos haciendo simplemente son ejercicios que se llaman psicomotricidad. En alguna expresión se hablan de ejercicios neuróbicos. Esos ejercicios neuróbicos lo que hacen es estimular. El cerebro envía una señal y esa señal la recibe el cerebro. ¿Están viendo ya mi pantalla completa o aún no han visto? No. ¿Me confirman, por favor? Permíteme, visualizo aquí. Pantalla completa, compartir pantalla. No me sale la opción. Permíteme un momentico, verifico aquí la condición de la conexión. María Carolina, una pregunta. ¿Tú cerraste ya tu compartir de pantalla? Porque si no cierras tu compartir de pantalla, no me das acceso a mí a compartirla. Sí, yo ya no estoy compartiendo mi pantalla. Ok. Y ahí estamos todos. ¿Pero están viendo mi pantalla compartida? No. No.
No, pues entonces voy a cerrar aquí el... Aquí. Curiosamente no me está permitiendo compartir pantalla. Curiosamente no me está permitiendo. ¿Qué pasó? No sé. Voy a ampliar aquí. Aquí ya encontré la opción, permítanme. Ok. Ya. Ok, perfecto. Este usuario lo voy a correr aquí a un rinconcito y voy a ampliar aquí. Quedamos entonces, a ver, ampliar aquí, presentación. Ok. Quedamos aquí en la definición del cerebro, su neuronita, y ahora te invito a hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué te mueve en la vida? Eso es algo que quiero que lo anoten ahí en su agenda como una respuesta personal. ¿Qué te mueve en la vida? ¿Cuál es tu gasolina? ¿Cuál es la chispa que te hace reaccionar? Y simplemente anótala allí y tenla ahí al ladito. Para ello entonces vamos a entrar a tocar el tema compartiendo la importancia de actitud, poder de un pensamiento y los hábitos. ¿Ok? Actitud. La actitud usualmente entendemos, creo que para todos, que la actitud es la forma que presentamos frente a las cosas que se nos dan en la vida. Algunas veces decimos alguien es pesimista, otro es optimista, otro es negativo, otro... Hay diferentes actitudes, la forma como enfrentamos o tomamos cada experiencia de vida. La forma como cada uno en este momento está compartiendo la conferencia. Posiblemente alguno con gran interés, otro por simple curiosidad, otro tal vez no tendría nada que hacer, y todos son válidos. Cada uno tiene un contexto y una forma de reaccionar frente a las cosas. Ese término actitud puede tener una gran influencia desde diferentes orígenes, y me he permitido simplemente citar algunos de ellos. 1. La actitud puede estar alimentada o bloqueada por creencias limitantes. Creencias limitantes. Esa frase, creencias limitantes, yo creo que para todos llegan esos paradigmas o esos decires de nuestro entorno. Por ejemplo, las matemáticas son difíciles. Es una expresión que en un contexto, en algún momento de la vida, yo lo escuchaba. Uy, no, eso de la ingeniería, cuando fui a escoger mi carrera, eso es bastante complejo. Si me permiten un momentico, les cuento, yo antes de ser coach y ser especialista en el área de seguridad y diferentes estudios que he logrado, y cada vez que aprendo me doy cuenta que no sé mayor cosa, me formé como ingeniero y llegué a la ingeniería por una novia. Esa novia se vinculó a la facultad de ingeniería y yo por seguirla me vinculé. 3 meses después terminamos, ella se retiró de ingeniería y yo quedé en la facultad. Fue el momento cuando me pregunté, si otros lo han hecho, ¿por qué yo no? Y me lancé al reto de superar la ingeniería a pesar de tener unas creencias limitantes de mi entorno, de mi familia, de la misma sociedad que tiene el contexto de que las matemáticas son difíciles. Aún así, me lancé con cantidad de dificultades, hubo una crisis en el 6º semestre, pero al final logré mi título de ingeniería venciendo muchas de las creencias de que no se puede, que eso es mejor, lo deje así. Y cantidad de cosas que sin darnos cuenta nos pueden estar bombardeando y pueden hacer que la actitud frente a muchas cosas cambie. Prejuicios. Antes. Juicios. Juzgar antes de. Para muchos de nosotros, a veces tenemos un escáner por experiencias previas, por aprendizajes, y conocemos de pronto a alguien y lo relacionamos con alguien que conocimos anteriormente. Y si es para bien, posiblemente nos da una actitud de abrirnos y qué bacano haber conocido este personaje, qué rico estar compartiendo. O puede ser lo contrario. Puede recordarnos a alguien que no, ese personaje no me caía bien.
y puede darnos un prejuicio, una experiencia anterior. Juzgamos antes de, y ese prejuzgar a veces nos puede limitar a la bondad, al potencial de todos los seres que tenemos a nuestro alrededor, o de experiencias de vida que nos pueden enriquecer mucho, pero por creencias limitantes, por prejuicios, no abrimos la puerta para tener una actitud a cambiar, a aprender, a darnos la oportunidad. Autoestima. Autoestima, caramba, esa suena bien fuerte. La autoestima, como su nombre lo dice, es el valor que nos damos a nosotros mismos. Y eso lo vamos construyendo día a día con cada página de experiencia de vida. Muchas veces puede ser bombardeada por prejuicios, por creencias o por la misma familia. En las expresiones a veces que de manera errada muchos padres pueden cometer con sus hijos, en la que le dicen al niño, usted no sirve para eso, usted es bruto, usted X, Y o Z. Y eso va limitando la valoración, la autoestima. Esa autoestima, si la tenemos baja, muy seguramente la actitud que vamos a tener frente a algún reto que tengamos en la vida nos va a volver temerosos y vamos a esperar a que otro lo haga, porque yo no soy capaz. Posiblemente porque esa autoestima la hemos bombardeado, la hemos limitado con cantidad de cosas. Entonces, en ese sentido, hay que comenzar a conocernos poco a poco, que nadie termina de conocerse a plenitud. Como les decía yo, aunque he estudiado algunas cosas, en la medida que aprendo, me declaro un aprendiz permanente. Parte de lo que les estoy compartiendo quisiera tuvieran en cuenta, tiene una bibliografía de respaldo que en su momento me encantaría, cuando tenga la oportunidad, de leer algunos de esos libros. Algunos de ellos los he compartido con participantes que están aquí, como el de Deepak Chopra, el médico, y Rudolf Tanzi, Supercerebros. Tiene sustentadas cantidad de investigaciones y cantidad de hechos en estudios de neurociencias que son muy enriquecedores. Un científico que también admiro mucho y que tengo como contexto es un argentino, Stanislao Basrach. Él tiene un libro publicado que se llama Agilmente. Lo he disfrutado y recientemente sacó un libro que también se llama En Mente y es otro de mis fundamentos en lo que voy aprendiendo poco a poco. El poder de la mente subconsciente de Joseph Murphy, el poder de la intención de Wayne Dyer, inteligencia emocional de Daniel Goleman y tantos otros. Como contexto que tengan en referencia para que lo que estamos hablando hoy tenga una ampliación, porque esto da tema para profundizar mucho más. Retomo entonces. La actitud también puede verse golpeada o limitada por el entorno. Hice referencia hace un momento a la familia, pero igualmente a la sociedad en cualquiera de los contextos que se vea, ya sea a nivel socioeconómico, político. Hay ideas, hay creencias que pueden afectarnos de una u otra forma para limitar una actitud frente a lo que ocurre. La región geográfica también es algo que puede influenciar nuestra actitud. Yo actualmente vivo en el Caribe colombiano y aquí la gente es muy espontánea. La gente dice lo que siente, es otra cultura, es totalmente diferente la gente del Caribe con relación a la gente del interior. La gente del interior, y yo nací en el interior, somos un poquito más reservados, somos un poquito más medidos. La gente de la costa es más mandada, es más atrevida en el buen sentido de la palabra, y bien aprovechado eso es una belleza. Encuentra uno una cantidad de valores y cosas que tanto uno como otro les puede sacar el mejor provecho. Así como estos, entonces, hay cantidad de aspectos que quiero que tengamos en cuenta para nuestro trabajo de la actitud. Hay que comenzar a reconocer qué puede estar limitando nuestra actitud. Estos simplemente son algunas de las variables que quiero que tengamos en cuenta. El gran reto aquí, y me hace recordar aquí una de las disciplinas de la psicología, no soy psicólogo ni pretendo serlo,
es algo que estuve estudiando de dos autores muy poderosos, John Grinder y Richard Bandler, en los estudios de programación neurolingüística. Es una de las disciplinas que me ha parecido apasionante y que la combino mucho con la parte de neurociencia, se complementan. Resulta que estos personajes hicieron un estudio de tres profesionales, digámoslo así. Virginia Satir, una especialista en terapia familiar. Fritz Perls, que maneja mucho la parte de Gestalt en psicología. Y Milton Erickson en la hipnosis. Y ellos, a través de ciertos estudios, más las neurociencias igualmente lo establecen, llegaron a determinar que nosotros escasamente manejamos el 5% de nuestro comportamiento de manera consciente. De manera inconsciente funcionamos en el 95%. Fíjate que hay dos cositas interesantes. Al principio hice una pregunta que fue, ¿usamos todo el cerebro? Es una parte de funcionalidad del cerebro en cuanto a cerebro. Recuerden, mente, cerebro. Estaba más enfocada hacia la parte de mente, pensamientos, sentimientos, emociones, que en últimas son las que nos mueven a actuar. ¿Por qué hago referencia a miedos irracionales? Si a ti te muerde un perro, con seguridad la próxima vez que pases frente a un perro desconocido vas a tener cuidado y te vas a alejar. No vas a dar opción a que te vuelva a pasar lo mismo, ¿verdad? Pero hay muchos temores que posiblemente no recordemos a qué se debe que sentimos el temor. Es muy probable que sea de experiencias anteriores, propias o ajenas. Y es algo que limita también nuestra actitud. El miedo al ridículo es algo que nos limita a lanzarnos a hacer las cosas. Yo en este momento estoy venciendo parte de esos temores. Venir a hablar en público frente a otra persona. Siempre salen las vocecitas internas que nos dicen, caramba, tengo una buena idea. Pero al otro día nos suele ocurrir que el peor juez que tenemos somos nosotros mismos. Y comenzamos a bombardear la intención, la actitud de emprender algo y nos bloqueamos nosotros mismos por nuestros temores, por nuestras inseguridades, por una baja autoestima, por influencias, por cantidad de cosas y nos da temor. Uno de ellos, el miedo al ridículo. Y es una de las cosas que nos limita. He aprendido en el transcurso de la vida, soy un sardino de 30 años más 23. Y ese sardino de 30 años más 23 ha aprendido en la vida que si me equivoco, ¿qué? Aprendí. Ya no estoy en esa etapa en la que no me atrevo porque ¿qué dirán? ¿Por qué está hablando de esto? ¿Cómo se atreve a...? Mira, si siempre yo esperara a tener la conferencia perfecta, nunca me mandaría. Porque nunca nos sentimos perfectos para hacer las cosas. Y es algo que hay que aceptar. Somos seres humanos imperfectos en continua evolución, en continuo perfeccionamiento. Pero cuando comenzamos a vencer esos temores, nuestra actitud nos permite mandarnos, atrevernos a hacer las cosas. Y si nos equivocamos, sí. Pueden haber siempre personas más grandes y más pequeñas, como dice cierta canción. La idea es aprender y atreverte a lanzarte aún con los temores que tengan. Eso sí, buscando prepararte lo mejor posible. Y si te equivocas, sí, me equivoqué, pero lo hice. Me di el lujo de hacer lo que otros no hacen. Y esa es una de las cosas que nos permite tomar una actitud. Igualmente va esta otra variable, miedo al rechazo. No tenemos por qué ser monedita de oro para caerle bien a todo mundo y eso lo debemos aceptar. No todo lo que estamos aquí, fíjate que son muchos los llamados, pocos los escogidos. No todos tienen interés por aprender o no es su momento. Tienen otras prioridades en este momento. Pero hay que aprender a aceptar que no somos monedita de oro para todo el mundo. Y hay que aceptar que a algunos tal vez le lleguemos, a otros tal vez no. Y otro temor bien importante es el miedo a salir de la zona de confort. Nosotros nos movemos en una ruedita, en un circulito donde nos sentimos cómodos, es lo que ya hacemos, ya conocemos. Y en la parte interna algo nos dice, no se salga de ahí. Tiene un buen trabajo, quédese quietico. ¿Para qué va a emprender si te vas a arriesgar? Y esas vocecitas
que a través de estudios de inteligencia emocional de Daniel Goleman, me parece que son importantes tenerlas en cuenta. De hecho, la inteligencia emocional, como se refiere en alguna parte, es otra forma de ser inteligente. Hoy en día se habla de los coeficientes intelectuales, pero ese coeficiente intelectual ahora hay que sumarle la inteligencia emocional, porque muchas personas tienen éxito aún sin tener estudio. Es posible que no sean los más brillantes desde el punto de vista intelectual, pero tienen inteligencia emocional. Y se atreven y se mandan al ruedo. Y ese atrevernos a salir de la zona de confort y hacer y emprender cosas es algo que debemos aprender día a día. Si para nuestro cerebro de pronto, en lo que aprendí y sigo aprendiendo de la programación neurolingüística, el poder de la palabra, salir de la zona de confort puede sonarnos internamente en el cerebro como temor. Entonces no lo llamemos salir, llamémoslo ampliar nuestra zona de confort. Estos son los temores entonces que pueden influenciar una actitud. Hace un momento les hice referencia a la neurona. ¿Ok? Esta neurona es la base del sistema nervioso y en nuestro cerebro tiene un cuerpo, tiene un axón y tiene esta lucecita que vemos aquí. Es una conexión neuronal. Muy bien. No todas las personas aprendemos de la misma manera. Algunos somos más visuales, otros auditivos y otros kinestésicos, sensaciones. He procurado que tengamos los tres ingredientes. Les muestro ingredientes visuales. Hay una narración que está explicando. Y esas interacciones a través de psicomotricidad es involúcrate. Mira, siente, date cuenta. Es buscar que cada una de los estímulos en cada ser humano podamos tocarlo de alguna manera para llegar a sembrar alguna inquietud. Ya llegamos entonces ahora al poder de un pensamiento y lo voy a relacionar con esa neurona anterior. Miren esta tapita de limón. Por favor, extiendan su mano al frente y utilicen su imaginación en todo su contexto. Y pongan esa tapita de limón en su mano derecha. ¿Ok? En esa mano derecha van a coger esa salecita que tiene ahí al frente y le van a echar encima esa sal a ese medio limón que tienen. Utilicen la imaginación, traigan al recuerdo el olor del limón, el peso posiblemente de la tapa del limón, el color, visualícenlo, siéntanlo, huélanlo y échenle salecita. Miren cómo la sal se va absorbiendo en el jugo. Concéntrese en ese ejercicio. Y apenas tenga esa salecita, llévelo a su boca y exprímalo. Exprímalo. Muy seguramente, para la mayoría de nosotros, cuando hacen un ejercicio como estos, lo que ocurre es que salivamos más. Nuestras glándulas salivales, algo fisiológico, respondió a algo que era imaginario, a algo que era un pensamiento. Retomo aquí la imagencita de la neurona. En algún banco de datos se hizo una invitación al recuerdo y el cerebro se creyó esa información y envió por medio de una sinapsis una serie de estímulos hasta las glándulas salivales y preparó el cuerpo para hacer, en este caso, la digestión o el chupar el limón. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, miren la importancia que tiene el poder de un pensamiento. En PNL se habla de esto de manera amplia, pero poderosa. Y el poder de un pensamiento con esta imagen de ese limón quiero que lo tengamos en cuenta. Un ejemplo típico que los llevo a sus vidas personales. ¿Cuántas veces vamos por ahí caminando desprevenidos y escuchamos una pista de música, una canción? Y no estábamos pensando en ello, pero cuando escuchamos ese tema, nos llevó a un momento o a una experiencia posiblemente de años anteriores, de una relación, de una persona, que para bien o para mal nos marcó y con ese tema musical lo identificamos. Y es posible, según el tipo de resultado de esa relación, nos haya generado una actitud de alegría, nos cambió el día con esa canción. ¡Wow! ¡Qué rico! Me acordé de esto. ¿Cómo puede pasar lo contrario? Si fue una experiencia negativa, nos bajó el ánimo. Lo mismo ocurre con una película. Vamos a ver una película y nos cambia el estado de ánimo.
escuchamos un tema musical, música alegre de según el momento y como que cambia algo. Eso quiere decir que nuestro cerebro está siendo influenciado de manera visual, auditiva o kinestésica, y con base a los pensamientos se producen modificaciones en la parte fisiológica de nuestro cuerpo. Estas conexiones son físico-químicas. Dentro de ello hay una expresión que se llama neurotransmisores. Hay algunos que se llaman mensajeros alegres, como la adrenalina, la dopamina, pero igualmente, por ejemplo, en el estrés se libera mucho cortisol. Bueno, no entro mucho en la parte técnica, pero sí quiero que tengamos en cuenta cómo funciona esto y cómo un simple pensamiento nos puede hacer cambiar el estado anímico, y fisiológicamente lo que la mente piensa, el cuerpo se lo cree. El cuerpo se cree lo que le estés diciendo. Aquí hay una expresión muy empleada en PNL. Para el cerebro, lo que tú le digas es literal, tal cual. No bromea y no analiza si lo que le estás diciendo es cierto o falso. De ahí que los invito a cosas de la vida diaria. Alguien estaba gripado con un resfriado y por broma le decimos, oye, ¿cómo estás? Y la persona por broma dice, uy, no, esta gripa me va a matar. Tengan cuidado con eso según la programación neurolingüística. Su cerebro no está entendiendo que esa expresión, esta gripa me va a matar, él no la asume así. Y si se descuida, posiblemente te ganes una neumonía o puede incrementarse y bajar tus defensas. Es algo bien bonito que he encontrado en las neurociencias y especialmente en las disciplinas como la programación neurolingüística. Esta parte la voy a pasar un poco ágil para que veamos, ya para finalizar. Entonces, en un aporte que hace Grinder y Vander, ya les hablé de la programación neurolingüística, muy difundida por el doctor Edmundo Velasco, quien trabajó con ellos. Tiene unas publicaciones bien bonitas. Y es la forma como nosotros aprendemos. Esas competencias, y que son las que nos determinan el comportamiento o la actitud que tenemos para reaccionar ante las cosas, él las clasifica en una escalera. Incompetencia inconsciente. Incompetencia es no sé, y no sé que no sé. Hay cosas que no sé. Por ejemplo, si me dicen, ¿qué es la carboxihemoglobina? Hasta ahorita escucho esa palabra, yo no sabía que no sabía. Pues ya desde el punto de vista técnico sabemos que la carboxihemoglobina se forma cuando es desplazado el oxígeno de los glóbulos rojos y se forma la carboxihemoglobina usualmente por asfixia, por las personas que mueren al desplazarse, por ejemplo, el monóxido de carbono que entra a reemplazar el oxígeno y se forma la carboxihemoglobina. Pero en un contexto general, el común de la gente le suena una palabra como esas que estoy citando como ejemplo y yo tengo una incompetencia inconsciente. No sabía que no sabía. Pero puede haber una incompetencia consciente. Es posible que yo sepa que no sé. Estoy estudiando algo y sé que eso es un contenido de la asignatura. Yo soy consciente que esa parte todavía no me la sé. Viene la competencia consciente. Yo sé que sé, ya aprendí y sé que conocí cuáles son las escaleras del conocimiento según las fuentes de programación neurolingüística en estos autores. Aprendí estas escalas, soy consciente y adquirí la competencia. Y la ideal, la competencia inconsciente. Y los invito aquí al ejercicio de, ¿alguno de ustedes ha aprendido, recuerda cuando aprendió a manejar en cicla o manejar un vehículo? Uno toma el ejemplo del vehículo. Empieza uno a aprender el pedal, el freno, el embrague o clutch, el acelerador, y que si es mecánico, entonces que entra primera y vaya sacando el clutch y con mucho cuidado entre a la segunda y comienza uno a darse cuenta inicialmente en una incompetencia consciente. Soy consciente que no sé manejar este aparato. Pero poco a poco se va dando cuenta que sí, ya aprendí, esta es la primera, apenas voy a tantas revoluciones, voy para la segunda y va uno al punto que llega que cuando manejamos el vehículo podemos estar oyendo música, podemos estar hablando con el que está al lado, podemos estar disfrutando el paisaje sin perder de vista la carretera, por favor. Pero llegamos a manejar el vehículo sin darnos cuenta si va en primera o en segunda, y eso es lo que se llama competencia inconsciente. Hoy en día la mayoría de las disciplinas en esto de enfocar a que el ser humano tenga la competencia, la actitud de cambio, de adaptarse al cambio, de atreverse, de comprender y de desarrollar más su potencial.
Muchas de estas disciplinas ya han sido manejadas, por ejemplo, en inteligencias múltiples de Howard Gardner, o en los mapas mentales de Tony Buzan y lo que cité anteriormente de Daniel Goleman como la inteligencia emocional. Y con eso quiero llevarlos a enlazar esa parte de actitud, cambio, con los hábitos. Y para los hábitos voy a citar el ejemplo de la pata de elefante. ¿Ustedes recuerdan un elefante en un circo? ¿Cómo lo tienen amarrado? ¿Con unas cadenas enormes y en una jaula gigantesca? No. Si se han tomado la inquietud de mirar cómo está amarrado semejante monstruo de animal, observarán que la pata del animalito, solo una pata, tiene una cadena delgadita o posiblemente una manila. Y con esa manila, el animal no se mueve. Ya él se queda quieto. ¿Cómo se logró que ese animal, que con un simple rascarse de la pata podría reventar esa cadena tan simple, no lo haga? Desde muy pequeño al animalito le ponen un grillete y él por instinto sale a correr, se jala, se tira, se rompe, se rasga, se maltrata, le duele, y en la medida que va creciendo, en su cerebro va quedando marcada esa sensación. Y llega al punto que cuando es adulto, ya está tan marcado ese recuerdo de esa sensación que dice, no lo intento, ¿para qué? Y se queda quieto. Eso es algo en lo que quiero tomar como ejemplo para los famosos hábitos. Se ejecutan de manera inconsciente. Nosotros por eso decimos, hago algo de manera habitual. Si alguien quisiera aportar, podría citar las escalas de lo que hicimos aquí, a ver a cuál de esas competencias refiere. Lo hacemos a nivel inconsciente, que ya dijimos que el 95% operamos de modo automático. Los hábitos se generan por repetición, el caso del elefante. Pero nosotros en la vida vamos desarrollando hábitos buenos y otros no tan buenos. Y cambiar un hábito es un reto increíble. No es imposible, pero cambiar es bien difícil. Es la razón por la cual existen los alcohólicos anónimos, los que quieren dejar de fumar y cantidad de situaciones que nos generan hábitos que pueden ser buenos o malos, pero la repetición es algo que marca circuitos neuronales. Hoy en día existen equipos que nos permiten, por ejemplo, de resonancia magnética nuclear, determinar dónde están esos circuitos neuronales que han sido marcados por determinadas conductas continuas. Y se pueden llegar a modificar, pero no eliminándolos, sino reemplazándolos por otro. Y en este momento me cito al doctor Stanislao, quien a través de estudios de neurociencias y en su obra Ágilmente y otras estudios que he tenido la oportunidad de manejar con él, de estudiar de él, de ser su seguidor, entre otros muchos que intento aprender, dice que nosotros tenemos un poder que se llama el poder de veto. Aquí lo coloqué en rojito, poder de veto. Generar un cambio requiere de un proceso gradual. Cambiar no es fácil. Recuerden el tema de la conferencia. Rediseñar procesos de actitud. Hemos aclarado que es rediseñar, que es un proceso. Hemos tocado algunas de las condiciones que modifican nuestra actitud frente al cambio. Y ese cambio entonces viene aquí, y me fundamento en estudios de neurociencias. Dice que ese circuito neuronal que puede ser medido, un pensamiento puede estar medido. Es otro dato interesante que tenemos en la ciencia de hoy. Los últimos 10 años de los estudios en neurociencias han avanzado abismalmente a diferencia de los anteriores. En 50, 60 años ha sido enorme. Quiere decir que posiblemente lo que estamos hablando hoy dentro de 10 años ya no sea así, pues sea otra cosa. Esta de las neurociencias es algo muy puntual, lo mismo que la tecnología. Compras un computador creyendo un celular que es la última moda y en 6 meses ya está obsoleto. Retomo esta parte del poder de veto del que habla nuestro amigo Stanislao. Él dice que, según los estudios de neurociencias, entre uno pensar hacer algo, por ejemplo, si yo estoy expresándome y muevo la mano para hacer un ademán de explicación. Yo de hecho muevo mucho las manos cuando estoy hablando. Mientras mi cerebro no lo pensó, eso fue de manera inconsciente,
dio el impulso y yo hice la acción, transcurren 5 segundos. Fíjense lo desocupados que son los neurocientíficos. Pero dice que a los 3 primeros segundos tenemos la posibilidad de darnos cuenta. Y es allí, en esos 0,3 segundos, cuando podemos decidir o muevo la mano o no la muevo. Con relación a un hábito, se enfoca, para nuestra temática, que la idea es crear nuevos hábitos para reemplazar los anteriores. Y es la razón por la que tengo este cultivo aquí. Este cultivo con estas hileras son como nuestro cerebro en el cual se crean circuitos neuronales que por repetición de una actividad nos va generando una forma, una conducta. El cerebro lo modificamos con nuestros pensamientos. Es lo poderosa y lo profunda que tiene esa expresión. Pero puede crearse aquí encima otro circuito con un nuevo hábito. Sí, puede ser tema que podemos ampliar en una próxima. Y de aquí la inteligencia emocional. Con relación a, ya al final de la temática, mi enfoque no es necesariamente en el cambio, sino cómo ir llegando al cambio. El cambio no se da frente a amenazas. Es una de las primeras conclusiones que se llega desde el punto de vista de neurociencias y muy probablemente desde el punto de vista psicológico, que no pretendo ser un experto en ello. Identificar cuáles de ellas son conscientes e inconscientes es uno de los primeros pasos para tomar el cambio. Parte de ello fue lo que tocamos en los temas de actitud. Cómo se crea una actitud y cómo se modifica o puede ser afectada. Pero si somos conscientes de dónde viene, pues podemos trabajar mucho sobre ello. Hay múltiples opciones con relación a las teorías del cambio. Tomé como referente el modelo SCAR de David Rock. Él es un australiano, un científico enfocado en este sentido del cambio. Y sin profundizar, sí quiero dejarlo como tema de continuará. Dice que en las empresas, y está muy enfocado a nivel de las empresas, lograr un cambio no se logra hasta que no hagamos un trabajo sobre el estatus, la falta de certeza, la falta de autonomía, la competencia entre una y otra persona y la falta de justicia. No voy a profundizar porque no es el enfoque del tema de hoy, puede ser para una próxima y deliciosa charla que tengamos al respecto. Entonces, recordemos qué hemos visto el día de hoy. Hemos compartido una visión de qué motiva y modifica nuestra actitud. Hemos visto cómo operamos desde el consciente e inconsciente y cómo el 95% de muchas de nuestras acciones son inconscientes. ¿Cuántas veces has parpadeado desde que iniciamos la conferencia? No. ¿Cuántas veces ha palpitado tu corazón? Son cosas inconscientes. Y muchas conductas y operaciones funcionales metabólicas se hacen a nivel inconsciente. La diferencia entre cerebro y mente, y bien importante, retomo esta parte porque el poder del pensamiento está haciendo analogía con esto. Según sean tus pensamientos, se puede modificar el cerebro. Recuerden, el cerebro es el hardware, la parte física. La mente son las ideas, los pensamientos, las emociones. Tener higiene mental y pensar de manera positiva nos da, no la garantía, pero nos da una leve ventaja frente a aquellos que no la tienen. El poder de un pensamiento con visión al cambio, entre otras de las variables que hemos venido tocando, y la interpretación de un hábito, interpretándolo desde el punto de vista de las neurociencias como un circuito neuronal que marcamos, pero que puede ser reencauzado, creando nuevos hábitos. Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo, decía Albert Einstein. Ahora, ¿cuál es tu actitud frente al cambio? He logrado sembrarte por lo menos algunas inquietudes para seguir profundizando y explorar cómo cambiar. Espero que sí. Ya diste el primer paso si estás ahorita en esta conferencia todavía escuchándonos. Ahora depende de ti tomar las riendas y pasar de la decisión a la acción. Agradezco enormemente por permitirme compartir esa luz, esa pequeña lucecita que cada ser humano tiene y que quiero yo darles en este momento a ustedes. Aquí están mis datos de referencia que me había comentado María Carolina Albán del Centro Educativo Internacional de Desarrollo Internacional en Sarasota, Florida, desde donde originamos este proyecto. Y estos son mis datos, Alfonso Vanegas. Mi actividad es ser conferenciante motivacional. Soy autor de varios escritos, me pueden buscar en la web y buscando Alfonso Vanegas Ospina encontrarán varios aportes.
dentro de los cuales muy especialmente les invito a tener en cuenta. Busquen en Google, por ejemplo, Luces en el Camino, Alfonso Vanegas. Los invito a escucharla. Y ojalá cuando finalicemos la jornada. Soy productor de audios y demás aplicaciones en los que mi voz es uno de los dones que mi Dios me dio y me permite usarla con diferentes matices. Y hago algunos comerciales. He tenido la oportunidad de hacer algunos audiolibros y cosas por el estilo. Y me apoyo como coach personal y empresarial en el que no soy el que va en la punta, soy un acompañante. Y esa es la función de un coach. Ser un acompañante, ser un lado a lado. Y con seguridad, cada experiencia de coaching que compartimos, los que nos metimos en este reto, nos enseña, nos permite aprender de la persona, del coachee que llegó a nosotros. Entonces es un reto bien lindo que hemos tomado en la vida. Esta es la web, www.gestionphba.com. Si quieren conocer mis publicaciones, tomen la opción de Neurocoaching, allí cuando carguen esta página. De hecho, les agradecería que me colocaran un comentario cuando ingresen, ahorita finalicemos. Entren aquí y ahí aparece el tema de la conferencia en la parte superior. Sería un honor que me colocaran su comentario. Les estaría muy agradecido. Mi email es proyectos@gestionphba.com o a vanegasospina@yahoo.com. Facebook, tengo una fanpage que se llama Gestión PHBA. Y mi numeral. Si estos datos son de utilidad para alguno de ustedes, será un honor poder seguir compartiendo con ustedes. La razón de llamarse mi firma Gestión PHBA es porque nos enfocamos en gestionar en cada ser humano ese potencial. ¿El potencial de qué? Todos tenemos herramientas, todos tenemos habilidades. Entonces, nuestra actividad o mi actividad como coach, en el que cada día aprendo y soy un aprendiz permanente, es gestionar el potencial de habilidades con visión a la acción. Es ayudarle a cada ser humano a encontrar ese potencial para que él mismo plantee sus herramientas. Muchas gracias por su valiosa compañía y recuerda, solo por hoy, construye momentos de felicidad. Hasta pronto. Te dejo la palabra, María C. Para de compartir pantalla, por favor. Permíteme aquí. Bien. Muchísimas gracias, Alfonso. Yo creo que ha sido una demasiada excelente información en tan cortico tiempo. No sé si sus neuronas les están haciendo así, pero las mías sí. Me gustaría saber si tenemos alguna pregunta. La persona que tenga me levanta la mano, le damos la palabra y Alfonso pues muy amablemente nos va a responder alguna inquietud, alguien que quiera. Yo por lo menos tengo dos, así que les doy primero la palabra a ustedes y después le pregunto yo. Bueno, eso puede ser bueno o puede ser. A ver, espera, tengo a alguien aquí. Magistral Alfonso, te está diciendo Fernando, felicidades. Lucía Costa te dice muchas gracias, muy interesante. Bueno, pero nos gustaría escuchar sus voces. Sí, César estaba por allí levantando la mano. Creo que tenía algún aporte. Ok, déjame, te hago el unmute. Ok, ¿listo, Cecita? A ver, ¿me escuchan bien? Ya. Ok, ¿cómo están? Buenas noches. Alfonso, muchas gracias. Interesante, aunque entré tarde por problemas técnicos, pero creo que agarré una buena esencia de la conferencia. Eso aunado a tu agradable voz, definitivamente es muy reconfortante. Así que la información es supremamente interesante. Seguramente ya me contactaré contigo para hacerte otros tipos de aportes, si lo queremos llamar así, con relación a la conferencia. Pero tenía una duda en particular. Mira, yo estoy justamente trabajando un proyecto que, si bien es cierto que no tiene que ver con el tema de neurociencias, pero tiene que ver mucho con el aspecto psicológico y desde el aspecto emocional. Entonces, dentro de mis notas, justamente cuando yo entré
al poco rato escuché que tú dijiste algo muy interesante que me dejó un poco la duda, que decías que según tus notas el cerebro no envejece. Pero según lo que yo tenía aquí anotado dentro de lo que yo estaba evaluando, era el dato, por ejemplo, del doctor Francisco Mora, que es un neurocientífico y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, que él señalaba o señala que el cerebro empieza a envejecer a partir de los 40 años. Sería más largo explicarte todo el detalle, pero me quedo con esa sensación de que este personaje, este hombre que está dentro de mis notas, hablaba de un envejecimiento del cerebro a partir de esta edad. Te escuché decir que lo bello de esto es que el cerebro no envejece. Entonces me quedé un poco con ese dilema, ¿no? O sea, ¿cuál es cuál? O si me sugieres alguna otra, de repente bibliografía o alguna otra sugerencia para de repente complementar y ver en dónde puedo centrar ese equilibrio, ¿no? Entre sí o no de esta interrogante que tengo. Básicamente eso, y felicitarte y agradecerte la conferencia, Alfonso. Bueno, César, excelente pregunta, muy bien. Entonces, mira, con relación a si el cerebro envejece o no, sí existen diferentes enfoques del comportamiento del cerebro. Lo más reciente, y te podría citar en este momento como puntos de referencia, hay estudios en las obras de Deepak Chopra y de Rudolf Tanzi. Hay una obra que se llama Supercerebros. Igualmente te invitaría a que buscaras información en el biólogo molecular que ha dedicado mucha de su vida al estudio del cerebro y de las neurociencias, que es el doctor Stanislaw Bach-Rach. Estos dos personajes en especial, a ver, aquí otro te citaría aquí. Bueno, en estos dos en especial tienen información de lo más reciente que ha salido en estudios de neurociencias. Cuando yo comencé a estudiarlo, sí es cierto, hay diferentes, tú citaste muy bien al doctor Francisco Mora y totalmente con su enfoque tiene su validez, pero ahí es donde va a buscar el enfoque y el contexto de cada uno de los científicos, desde qué punto de vista están enfocando esa vejez del cerebro o esa capacidad de renovación. Y lo que encontré, para bien, a mí me motivó bastante. Yo ya tengo, como les digo, soy un sardino de 30 más 24. 23, cumplo en mayo los 24, todavía. Entonces, me encantó ver con sustentos científicos. Allí están los estudios, y te cito esos dos, y con el mayor gusto, si necesitas una bibliografía adicional, ahorita vuelvo a ponerte el pantallazo o te lo dicto ahorita, para que sigamos en comunicación, y con el mayor gusto lo que tenga de bibliografía será un honor poder aportarte a lo que estás desarrollando. Pero lo último que hay en esos estudios refiere a que el cerebro sí envejece y puede morir por dos razones. Una, falta de uso. Si no lo estimulamos. Esa es una de las principales razones de muerte cerebral. Cuando no hay el estímulo. El ejercicio que yo les ponía de psicomotricidad con las manos, les decía, mira, intenten hacer este movimiento. Y con seguridad la mayoría nos enredamos. ¿Qué ocurre? ¿Está mal? No, sencillamente nuestro cerebro no ha creado el circuito neuronal para que un movimiento como ese se haga de manera coordinada. Allí se manejan hemisferios derechos y hemisferios izquierdos. Usualmente el hemisferio derecho tiene una parte dominante sobre la parte izquierda de nuestro cuerpo, y lo contrario, el hemisferio izquierdo gobierna la parte derecha de nuestro cuerpo. No de manera totalmente independiente, pero digamos tiene mayor gobierno esa distribución. Tenemos los cables cruzados. Cuando yo les ponía el ejercicio, estamos obligando a que el cerebro envíe un estímulo, una sinapsis, una conexión neuronal, para que llegue a mover el dedo hacia la derecha y el dedo hacia la izquierda, pero se nos disparaban las manos. A ti, graciosamente, se te disparó la del medio. Me acuerdo que fue una de las imágenes que se me quedó. Y eso le pasa a cualquiera, porque no tenemos entrenada esa parte del cerebro. Pero yo les garantizo que si siguen practicando en la página que yo les cité, www.gestionphba.com,
Cuando cogen neurocoaching, allí tengo publicados ejercicios de neuróbicos. La idea es que la gente se atreva. Y si ustedes se atreven a hacer ese movimiento, yo les aseguro que en una próxima me van a decir, mira, Alfonso, mira cómo lo estoy haciendo. ¿Qué hicieron? Hicieron que su cerebro desarrollara un circuito neuronal que antes no tenía activo. Ahora, las evidencias en qué se fundamentan. Hay diferentes estudios científicos que narran que, de hecho, la misma historia. Si miramos la historia, por ejemplo, Beethoven, por citar pues a uno de ellos, sus mayores obras se dieron cuando tenían 80 años, por ejemplo. Esa es una sola, por citar uno. Tenía por aquí, se puede extender mucho la conferencia y de hecho les agradezco que me hayan regalado todavía el ratico de estar aquí. Pero esto da tema para hablar largo y tendido. Cada uno de los capítulos que he tomado lo podemos abrir en un capítulo independiente y dedicar una conferencia a ello. ¿Ok? Pero la evidencia muestra que si el cerebro es estimulado, puede lograrse aprender y tener activo el cerebro aún una persona adulta, me refiero de 40 a 50 años hacia adelante. Sí hay muerte cerebral, sí. En nuestro cerebro, nosotros estamos continuamente cambiando. De hecho, confieso, no recuerdo en este momento cada cuánto tenemos un cambio de piel, pero nuestra piel, cada determinado, no sé si son 90 días, confieso, no me acuerdo. Pero no somos los mismos ahorita que éramos hace 15 días. Estamos renovando continuamente. Pero el cerebro tiene una capacidad, tiene una neuroplasticidad que se ha descubierto con los nuevos estudios de neurociencias y permiten hacer una renovación. Lo que llaman células madre, que de hecho de allí estamos nosotros, de esas células madre. Hoy en día los estudios más recientes han mostrado cómo con las células madre se pueden generar nuevos tejidos, se pueden generar nuevas neuronas y se están haciendo injertos de células madre en partes mutiladas o partes atrofiadas inclusive del cerebro y se logra que se regenere. Hay mucha información sobre esto. Entonces, yo te compartí en este momento lo que me he fundamentado en lo más reciente, mas no estoy diciendo que esté errado el doctor Francisco Mora o cualquiera de los otros autores. Hay contextos y hay formas de ver e interpretar la ciencia. Lo que decía cuando inicié la conferencia, la rueda se inventó hace mucho tiempo, pero hoy en día, ¿cuántas cosas se siguen haciendo con la aplicación de la rueda? Los hermanos Wright hace cuánto que inventaron el ala de volar, el principio de sustentación de un ala. A partir de ese principio, ¿cuántos aviones vemos cruzar el cielo hasta que ya los podemos llamar ovnis textualmente porque son objetos voladores no identificados? Pero partieron de un principio. En ese mismo sentido, las neurociencias pueden tener interpretaciones, aplicaciones que cada autor en su contexto tiene en su derecho la forma de interpretarlas, ¿verdad? ¿Qué tomamos de allí? Pues buscar el que tenga más actualidad, el que esté en un contexto de lo que estemos manejando nosotros y nos enriquezca más, ¿sí? Pero casi todos los más recientes estudios, y fue la razón por la que me sesgué hacia esa parte, y de hecho convenientemente, es que el cerebro tiene esa capacidad. Y prueba de ello es que aquí estoy yo coordinando más de una palabra de manera seguida y ya tengo 53, porque es que tenemos un paradigma. No, es que usted ya está, señor. Usted después de los 50, de hecho en mi país, después de los 35, usted es catalogado ya como un viejo. Usted pasa una hoja de vida y ya 35 años ya. No nos sirve. Las culturas orientales y tribales tienen una filosofía totalmente contraria. Ellos veneran a sus ancianos. Ellos valoran la sabiduría. Recuerdo inclusive el ejemplo que cité de la patica de elefante y lo tomo en la majestuosidad del animal. ¿Quiénes son los que guían la manada de esos majestuosos animales? Una matriarca. El elefante más viejo es el que guía a toda su manada por todo el aprendizaje que ha tenido. La cultura inmediatista que tenemos actualmente busca solamente que aquellos que son los recién salidos del cascarón. Y a veces se ignora el potencial de esos seres humanos que han acumulado a golpes, muchas veces, golpes de vida y a veces golpes físicos. Una sabiduría que vale la pena retomar y aprender de ellos. Entonces dejo a tu disposición
Mi correo, te cito esos dos autores como autores muy recientes de obras que recientemente leí, son de prácticamente los últimos 3 años, publicaciones 3, 5 años a la mayor de ellas, y tienen referentes y citas de estudios puntuales. Entonces quedo a tu disposición. Reitero mi correo, proyectos@gestionphba.com. Y de nuevo, agradeceré y seré un honor si entran a la página y me dejan un comentario de cómo les pareció. Aprovechen por internet. Si les gustó, mándela. No esa vaina usted qué está haciendo ahí. Pero si les aportó algo, pues hombre, para mí es una alimentación, para mí es una motivación de seguir construyendo una mejor versión de mí mismo, que es mi reto. No me la sé. Excelente, Alfonso. Muchísimas gracias. Fernando también tiene una participación, entonces vamos Dale, a dar un espacio a Fernando para que nos diga qué nos quiere aportar o qué quiere preguntar. Gracias, Caro. Gracias por la invitación, por supuesto. Y bueno, Alfonso, creo que felicitarte primero, porque creo que como te escribí fue desde mi punto de vista magistral la ponencia. Me encantó. Retomé muchas cosas, por supuesto. Muy interesante. Y creo que a la gente estoy seguro que les va a servir bastante, porque todas estas disciplinas, como ya lo citaste recientemente, están cambiando la forma de ver las cosas, de ver al ser humano, al cerebro, a la mente. Y tres puntos, así rápidamente, que están unidos. La parte genética que nos han enseñado recientemente, no recientemente, que nos han enseñado con respecto a que es difícil cambiarla porque ya venimos genéticamente cargados. La obra de Bruce Lipton, La biología de la creencia, es una de las obras más interesantes para ver precisamente cómo es que hoy en día se está demostrando que se puede cambiar la genética a través precisamente del poder de la creencia, de los pensamientos. Sí. De tal manera que ya no vamos a tener el pretexto, y así lo digo, de decir, es que así nací. Correcto. Viene de herencia. Esa es una gran ventaja o gran problemática, ¿verdad? Dependiendo de la actitud con la que nosotros precisamente tengamos en cuenta este detalle. Ya hoy en día se está demostrando que se puede cambiar totalmente la conceptualización de los genes. Los genes no son los que gobiernan la mente, la estructura del ser humano. Y por consiguiente también, esa es creo que una buena referencia con respecto a la pregunta de César, que puede también dar un poco de mayor amplitud la obra del doctor Bruce Lipton, La biología de la creencia, unado a las dos obras que ya te mencionó Alfonso, para que tú complementes la parte de si el cerebro envejece o no. El concepto de envejecimiento anteriormente se tenía con la referencia de que el cerebro se envejece, que mueren las neuronas. Por supuesto, el cerebro envejece. Esa es una condición natural de cualquier ser humano en su complemento. Pero lo que hoy se está descubriendo es que el cerebro en realidad no mueren las neuronas, como antes se pensaba. Y tengo un video, igual se los puedo compartir vía correo electrónico, en donde se habla precisamente esto, que el poder y la plasticidad, como lo comentó Alfonso, del cerebro nos permite aprender a cualquier edad. Y la creencia, que ahora, como ya nos lo compartió Alfonso, de creencias limitantes, de que ya somos personas de edad mayor, ya dejamos de aprender o ya dejamos de tener interés en aprender porque nos han enseñado a que las neuronas mueren, pues ahora también, repito, ya no vamos a tener ese pretexto para dejar de aprender a cualquier edad
se está descubriendo ya que las neuronas no mueren y por lo tanto el cerebro no envejece. Entonces, ese era el aporte que quería transmitir, Caro, Alfonso, gracias. Muchas Excelente. gracias, Fernando, excelente. Bueno, me contestaste igual que la otra respuesta, también ya me contestaron mis dos preguntas, entonces Ok. tenemos también una intervención de Pidi, ella quiere intervenir, Alfonso, entonces Lucía acaba de dejar un mensaje que felicitaciones, que estuvo súper linda, se tuvo que ir, seguramente donde está ya es tarde, pero que realmente está muy satisfecha con la conferencia, que te felicita, Alfonso, y que muchísimas gracias. Pidi, te voy a entregar entonces el micrófono para que por favor hagas tu pregunta. Si quieres abrir tu cámara. No, ya en realidad está muy, muy abierta la conversación de las neuronas y toda la parte del cerebro con respecto a Alfonso. De verdad, maravillosa charla. Y muchas gracias por este ratico de enriquecimiento intelectual que nos ayuda mucho a cada uno para aportar en nuestra vida diaria. Muchas gracias, Alfonso, y a ti, Carolina. Gracias. Bueno, mayor de los gustos. Bueno, yo quiero hacer no sé si ustedes puedan poner todo su cámara, no creo que nos vaya a dañar el ancho de banda, porque me gustaría, a ver, ahí te veo, Alfonso, usuario tiene la cámara prendida, pero no sé cuál es la cara, no sé cómo se llama, no ha hecho ninguna intervención. Pidi, no sé si tiene la posibilidad, bueno. ¿A quién le gustó la parte visual de la conferencia? Levanten la mano. Sí, se ve muy, muy nítido. Ok. ¿A quién le gustó la parte del contenido de la conferencia? Muy enriquecedora. Bueno, a ver, Alfonso. ¿A quién le gustó la voz de la conferencia? Maravillosa, sí. Bueno, ¿quiénes de ustedes son conferencistas? Bueno, yo estoy en ese ámbito, estoy En el empezando. proceso y creo que Lucía también. Bueno, ustedes se preguntarán por qué María Carolina Albán, siendo músico y cantante, invita a un neurocoach a dar una conferencia acerca de las neuronas y todo esto. Yo esto lo hice con premeditación y alevosía, porque resulta que nosotros como conferencistas, como educadores, como maestros, tenemos la responsabilidad de enamorar con nuestros contenidos y con nuestro conocimiento a las personas. Y la voz es el instrumento más importante a través del cual nosotros le podemos llegar a una persona. Como cantante, como experta vocalista por más de 25 años, lógicamente he enamorado mucho en escenarios con mi voz y uno crea como una idealización de la persona que conoces cuando cantas. Pero resulta que yo me he dado cuenta que a través de el entrenamiento de la técnica vocal y el canto, también podemos entrenarnos nosotros como coach, como conferencistas, como expositores, como maestros. Yo cuando era maestra, la tiza del tablero me comía las cuerdas vocales. Entonces no se trata solamente de que la voz es para el cantante. Y yo el día de hoy quiero dejarles, además de todo el contenido que Alfonso nos ha regalado, quiero dejarles la inquietud acerca del poder que cada uno de ustedes tiene con su voz. Y fíjense que hubo una parte de la conferencia que me cliqueó, porque es cuando Alfonso habla acerca de los miedos. Todos como conferencistas, y en esto nos vamos a meter todos ya, tenemos el miedo al ridículo. Tenemos el miedo a hacer el ridículo. Y eso se refleja en nuestra voz. Una persona puede saber cuán segura es de su tema, cuán seguro es de lo que maneja y se expresa a través de la voz. La voz es como el espejo de lo que nosotros somos adentro, el que refleja, el que proyecta. El miedo al rechazo, una voz maluca, es como que uno no quisiera escucharlo. Una voz gritona, estruendosa,
Es como que uno no quisiera, o sea, puede tener el mejor contenido del mundo que si esa voz no te enamora, no haces nada. Y ese miedo a salir de la zona de confort, ¿qué significa? Yo soy consciente de que tengo una voz y que mi voz es importante para ser conferencista. Yo creo que no. Yo soy consciente de que cuando yo utilizo mi voz, tengo que utilizar técnicas de respiración para poder mantener, por ejemplo, Alfonso no sé por cuánto tiempo habló, pero su técnica es espectacular porque no se cansó en todo el tiempo que habló y su voz mantuvo siempre la misma calidad. ¿Cuántos conferencistas no empiezan y al final de la conferencia ya están sin voz? Entonces, fíjate cómo lo neurológico se va uniendo a lo fisiológico. Y cada uno de nosotros que tenemos esa responsabilidad frente a nuestros procesos educativos, impartimiento, compartimiento de conocimientos, es importante que vayamos no solamente con una renovación, rediseño de actitud frente al cambio, sino también ese mejoramiento de otras cosas que son parte de ese mejoramiento del ser humano en la rueda de la vida, que es un integral de todo. Entonces, mi imagen física es importante. No sé si se han dado cuenta las personas que me conocen, el look hace parte de los cambios. Cómo me veo, cómo me ven los demás, cómo me siento, cómo puedo yo mejorar mi aspecto, y no es vanidad, es que es el respeto frente a las personas que nos van a empezar a creer. La persona que te va a pagar por una consulta, la persona que te va a comprar un libro, la persona que te va a comprar un CD, que te va a escuchar, merece respeto, ¿no? Entonces, cuando yo escuché la voz de Alfonso en la conferencia anterior, yo le dije, dame la cara porque yo quiero conocer tu rostro. Porque lo que primero me impactó fue su voz. Claro, como músico todo me entró por acá. Y le dije, yo te quiero en una conferencia. Porque la voz de este hombre hace que su contenido tenga mucho más valor que si fuera una voz que no fuera agradable. Su presentación personal complementa el valor de su contenido. La imagen gráfica que él nos ha presentado también hace que se complemente todo ese contenido. Entonces, entrenamiento neuronal lo necesitamos. Entrenamiento físico lo necesitamos. Entrenamiento espiritual lo necesitamos. Entrenamiento mental lo necesitamos. Entrenamiento lúdico, de conocimiento, de ciencia, lo necesitamos. ¿Qué pelea una cosa con la otra? Entonces, en el Centro de Desarrollo Integral, por eso se llama así. Internacional porque no tiene límites, estamos todos trabajando la parte digital. Educativo porque estamos rediseñando nuestros procesos de conocimientos. Integral porque estamos integrando absolutamente todo lo que necesitamos para poder llegar a cumplir con mucho mayores veras nuestros objetivos. Yo sé, Alfonso, que este trabajo que tú estás haciendo va a impactar de una manera espectacular el mundo. Fernando lo dijo, fuiste magistral y habíamos 8 personas en la sala. Yo te digo, van a haber 8 millones de personas escuchando tu voz. Y yo te invito y te agradezco el que me hayas compartido tu conocimiento, pero te invito a que siempre que tú impartas o compartas esa capacidad que tienes de tu conocimiento, le des gracias a Dios por esa voz que Dios te dio. Y que la cuides de la misma manera como cuidas tus neuronas. Y que realmente sigas enamorando con esa voz y que sigas siendo ese conjunto integral de todo lo que nos has presentado el día de hoy. Y a todos ustedes, que yo sé que ustedes también todos estamos en el proceso de impartir conocimiento, compartir conocimiento, no dictar conocimiento, porque aquí no es una dictadura, es un compartir y un impartir, un repartir, prepararnos
prepararnos para hacer las cosas bien hechas, prepararnos para que cuando nuestros proyectos de vida fluyan frente a cualquier tipo de persona que nos crea, podamos darle lo que esa persona merece. Entonces, de verdad que yo los felicito por haber estado el día de hoy, muchos los llamados, pocos los elegidos, pero más que todo me siento honrada el día de hoy de haber tenido tu voz, Alfonso. De verdad que te agradezco. Espero que recuerden que detrás de la voz hay una neurona, ¿no? No, Claro que sí. Hay muchas neuronas. Claro, imagínate, tú hablabas de la importancia de la actitud y hablabas del poder del pensamiento, pero después ese poder se expresa en palabras. Y hablabas del poder neurolingüístico, ¿y con qué lo hacemos? Con la voz. Entonces, es un complemento una cosa de la otra, o sea, realmente es importante que aprendamos a ver el ser humano como un ser humano integral. Porque somos, y así somos todos uno, y uno para todos, no hay diferencias. Y yo quisiera resaltar algo especial, y es que no esperemos a ser perfectos. Si esperamos a ser perfectos, no nos vamos a atrever a nada. Mira, si tienen la oportunidad, me dan el honor de conocer mis publicaciones y mis audios y videos, créanme que detrás de cada uno de ellos hay una historia. Y no siempre es la mejor. Por ejemplo, a raíz de mi accidente nació el artículo ¿Cuánto crees que durará tu vida? Ese artículo nació de la vez que casi me mato. En otro trabajo que tuve que no me sentía cómodo, a través de esa experiencia surgió un artículo que dice ¿vives para trabajar o trabajas para vivir? Sacrificar una de mis mascotas que me acompañó 13, 14 años, que fue mi primer hijo, surgió, me tocó sacrificarlo por eutanasia, murió en mis brazos, lloré como un niño, y de allí surgió un artículo que se llama Decisiones. Cada uno de ellos tiene un contexto que seguramente cada ser humano que nos acompaña ahora tiene su propia historia. Exacto. Pero la idea es atrevernos y cada día dar lo mejor que tenemos. Lo demás. Yo escribí una frase que se me vino en el proceso, que Dale. cada día es una nueva oportunidad para rediseñarnos. Totalmente. Así, muchachos, que yo creo que con esta frase cerramos nuestra conferencia. Mil gracias a todos, bendiciones. Y voy a estar mandando la copia de esta videoconferencia a sus emails. Así que si ustedes creen que hay alguien que le pueda servir y lo puedan compartir. Gracias nuevamente. Gracias, Cecitar, por siempre confiar en nuestros procesos educativos. Gracias, Fernando, porque ya eres parte de la familia Macalbán. Gracias a Alfonso por, como te digo, por ese regalo tan maravilloso que es tu conocimiento y tu voz, y bienvenido a Macalbán también. Pidi, esperamos tener tu libro aquí, poderte hacer bulla y lanzamiento de tu libro. Sé que hablas del aquí y el ahora. Y una de las cosas lindas de la música y del canto y de las técnicas del canto es que cantamos en el aquí y en el ahora, no cantamos atrás, no cantamos adelante, hacemos aquí y en el ahora. No sé quién es usuario, no sé quién es home, pero cualquiera que sea el interés que ustedes han tenido aquí, espero que se hayan llevado algo lindo y que en una nueva oportunidad los tengamos a ustedes allí en donde está Alfonso compartiendo su conocimiento. Un abrazo, que Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Bye, bye. Bendiciones.